Entonces, el filtrado ideal o el proceso de filtrado en sistemas analógicos o digitales intenta quedarse o quitar componentes de frecuencia que son relacionados con señales que no son de interés para el proceso que estoy teniendo antes, ¿no? Ya sabemos que las señales o las señales tienen una cosa que se llama el espectro, que corresponde a qué tanta energía tienen por cada una de las frecuencias, que es lo que hace el análisis de Fourier, decirme qué tanta energía tiene de cada uno de los componentes de frecuencia, y en función de esos componentes de frecuencia es que yo decido cuáles componentes voy a dejar para que la señal los contenga, o cuáles de esos componentes quiero quitar para que la señal ya no los tenga, porque estoy asumiendo que esos componentes que estoy quitando son los componentes que interfieren o son considerados como artefactos, y lo que estoy dejando son los valores de señales de interés que están dentro de mí, o que me importa tener en la señal. Entonces, un registro, por ejemplo, una señal de SG que se ve así, ¿cómo puede ser eso? Perdón, denme un minuto menos. Se me iba a acabar la batería. Entonces, cuando yo hago el registro de las señales de SG, ojalá fueran así de perfectas y así de claras, pero no es así, y usualmente las señales de SG se ven contaminadas con pequeños artefactos que son causados por el ruido, o de hecho se ven contaminadas con artefactos de movimiento, y entonces la señal de SG puede hacer algo como esto que está sucediendo en el pizarrón, que está ahí. Y tengo entonces componentes que son de alta frecuencia, como son los componentes de ruido, así como componentes de baja frecuencia que corresponden a esta tendencia de la señal a ir hacia abajo e ir hacia arriba. Y esos componentes son usualmente vistos como artefactos propios del movimiento del cuerpo. Entonces, quiero quitar componentes tanto de baja como de alta frecuencia para quedarme únicamente con las formas que se pueden ver, como esta que está acá. Entonces, para eso necesito quitar esos componentes, y es por eso que requiero hacer un filtrado de las señales. Entonces, la primera consideración o el primer punto de vista es generar un filtro que sea ideal, o sea, un filtro que quite perfectamente todos los componentes que no quiero y que me deje únicamente los componentes que sí quiero para construir la señal o para visualizar la señal que estoy registrando ahí. Entonces, una señal, por ejemplo, la que acabo de borrar hace rato, que tenía componentes hacia abajo, que están así, componentes que suben, que están así, cuando yo lo paso a través de esa herramienta que se llama la transformada de Fourier, entonces tengo un sistema una representación donde aquí tengo la frecuencia y aquí tengo la magnitud de esa respuesta, de esa transformada de Fourier que está ahí. Y lo que tengo acá es, si este tiene componentes que son lentos, o sea, oscilaciones que suben y bajan, pero que duran mucho en tiempo, eso corresponde a componentes de baja frecuencia, y entonces van a tener un cierto nivel de energía. Va a haber otros componentes, como son el ruido, que tienen otro nivel de energía, pero son componentes, como son muy rápidos, corresponden a las altas frecuencias que se ven acá. Una señal biológica, una señal electrofisiológica, usualmente tiene una forma que está distribuida así, es decir, tengo mucha energía en los componentes bajos y tengo poca energía conforme va pasando la frecuencia de los componentes más rápidos, porque un fenómeno fisiológico es un fenómeno lento per se. Entonces, el filtrado ideal lo que busca es quitar perfectamente los componentes que no quiero para construir la señal con únicamente aquellos valores que considero, a mi criterio, que corresponden a la señal de interés, o que sé que son de la señal de interés por la forma en la cual estoy generando esa señal que está ahí.
Por ejemplo, si yo tengo una antena de transmisión de radio que está acá, yo sé a qué frecuencia emito la señal, o sea, a cuántos megahertz está emitiendo la señal, y el radio que está ubicado en la casa de la persona que está recibiendo la señal sabe que necesita captar únicamente este componente de frecuencia que está ahí, y que todo el resto de componentes de frecuencia que van a contaminar son en realidad no considerados como señal de interés, y entonces quiere dejar pasar únicamente este componente de frecuencia que corresponde a la frecuencia de radio que quiere escuchar en el aparato, el radio escucha. Justamente lo que hace es filtrar, es quitar todos los demás componentes, porque al viajar la señal por todo el espacio se le van a ir adicionando componentes frecuenciales de todas las demás estaciones de radio y de todos los demás fenómenos que generan contaminación electromagnética, como puede ser el propio espacio, las antenas de transmisión eléctrica, cualquier tipo de señal de dispositivo Bluetooth, antenas Wi-Fi o lo que sea, van a contaminar eso, y debo ser capaz de seleccionar únicamente esta parte que está acá. Entonces, el filtrado ideal o la forma ideal de generar un filtro que solamente deje pasar ese espectro de frecuencia es si yo tengo una señal que tiene este espectro o que está distribuida en la frecuencia. Lo que yo quiero hacer como filtro ideal es dejar pasar única y exclusivamente un cierto nivel o un cierto valor de frecuencia desde F0 hasta F1. Y entonces este sistema o esta cosa que está acá, la magnitud de H de J omega va a ser igual a 1, voy a ponerlo acá y borrar esta parte de acá, va a ser 1 para todos aquellos valores de frecuencia de omega que están entre omega 0 y omega 1 que está definido allá. Y los demás valores van a ser 0 para todo el resto, que es decir, otro caso. Entonces, lo que estoy generando en el dominio de la frecuencia es en realidad una señal cuadrada donde tengo únicamente este elemento que está acá y el resto son ceros. Cuando yo multiplico este espectro, o sea, esta parte de la señal con el espectro de la señal que estoy filtrando, en realidad me va a terminar quedando únicamente este pedacito de señal, que es la parte de interés, o sea, todo lo que está comprendido entre estos dos valores, es la señal de interés que quiero dejar pasar por el sistema. Y para poder multiplicar cosas en el dominio de la frecuencia, lo que tengo que hacer es construir un sistema en el dominio del tiempo que deje pasar esas cosas que están ahí, y es decir, construyo un sistema que es un filtro cuya respuesta en frecuencia es H de J omega, que está acá, y aquí va a entrar mi señal X del tiempo y va a salir mi señal Y del tiempo. Esta señal tiene este espectro rosita que se ve acá, que tiene una vastedad de frecuencias, y este que está acá es aquel sistema que tiene esta respuesta en frecuencia, es decir, que solo deja pasar este rango de frecuencias, y por lo tanto la salida del sistema va a ser únicamente este valor o estos pequeños valores que están acá, y el resto va a ser 0 de este lado y 0 de este lado. Entonces ese es mi filtro ideal, es un filtro que deja pasar sin atenuaciones dentro de este rango de frecuencias como está definido acá, y el resto los quita por completo y no permite que haya otro componente de frecuencia en la señal de salida que está definida acá. Si yo hago la transformada de Fourier de todo este sistema, entonces yo sé que Y de J omega va a ser igual a la multiplicación de H de J omega por X de J omega, donde ya sabemos que este es el espectro este es el espectro de la señal rosita que está acá, y finalmente Y de J omega pues va a ser únicamente esta parte que está ubicada acá, y por eso se vuelve un filtro ideal. ¿Por qué no puedo generar filtros ideales? Pues porque si este filtro tiene una pendiente de corte infinita, no puede ser un sistema físico real, tiene que ser un sistema únicamente teórico, porque no puedo construir sistemas que tengan esta pendiente de corte infinita perfectamente, sino tengo que hacer aproximaciones
para que se pueda generar un sistema que realmente sea capaz de filtrar y no que esté así. Entonces tengo que conformarme con aproximaciones a los filtros y no puedo quedarme con el filtrado ideal. Ahora, el filtrado o todos los elementos de filtrado parten del diseño de los filtros pasabajas. Los filtros pasabajas son el prototipo para construir cualquier otro filtro que esté definido o que necesite definir después. Entonces, un filtro pasabajas recordando cómo es la respuesta en frecuencia, entonces mi filtro está así, un filtro pasabajas. Acuérdense que las frecuencias negativas sí existen, entonces aquí tengo frecuencias positivas, aquí tengo frecuencias negativas, y un filtro pasabajas es aquel que tiene una pendiente de un valor de 1 para todos los valores cercanos a 0 hasta una cierta frecuencia de corte, que es esto y que es este que está acá. Entonces el sistema pasabajas h de j omega va a ser igual a 1 si el valor de omega es menor al valor absoluto de omega c y 0 en otro caso. Entonces ese es mi filtro ideal. Todos los demás valores que están acá, hacia acá va a ser 0, hacia acá va a ser 0. Déjenme pintarlo en otro tono para que se resalte. Aquí vale 0, hacia acá, hacia acá vale 0, entonces ese es mi filtro que está ahí, ¿no? Entonces ese es mi filtro pasabajas y es el filtro, pues el prototipo fundamental para construir todos los demás tipos de filtro que yo necesite o requiera construir. ¿Por qué digo que este es el filtro ideal? Pues si yo sé, o el prototipo de todos los filtros, porque si este es un sistema pasabajas, recordando que pasabajas se llaman a todos los sistemas que tienen esta forma, que son 1 o cercanos a 1 alrededor de la frecuencia 0 y 0 a partir de un cierto valor hacia en adelante. Esos son sistemas pasabajas y no importa cuánto sea el valor de omega c, si tiene esta arquitectura o si tiene esta forma en la respuesta en frecuencia, será un sistema pasabajas, ya sea que esto esté a 1 MHz o donde sea que esté, pero si tiene esta forma es un sistema pasabajas. Un sistema pasa altas, que es el que seguiría en este contexto, lo puedo ver como un sistema que tiene ahora la forma opuesta, que es 0 para todos los valores que están cercanos a 0, hasta acá, y 1 para todos los valores posteriores a ese valor de omega c, que es este, y menos omega c, que es este. Si yo tengo esta forma y quiero construir esta otra que está acá, estas dos las puedo unir como 1 menos HPB. Entonces, la función h del pasa altas sería igual a este mismo. Si a esto le resto 1 va a ser 0. Si a HPB menos 1, lo que necesitaba. No, 1 menos HPB, 1 menos HPB. Si a 1 le resto 0, pues voy a tener 1. Si a 1 le resto 1, voy a tener 0. Y entonces construí con el modelo del sistema pasabajas el sistema pasa altas que tengo acá. Y si tengo dos sistemas de estos, por ejemplo, ahora tengo un pasa altas y un pasa bajas, entonces yo puedo hacer esto, hacer que la frecuencia del pasa altas sea menor que esta que está acá. Y si multiplico esta función con esta función a través de un producto entre estos dos, lo que va a suceder es que aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1, aquí es 1, y en estos rangos que van de aquí para acá, de acá para acá y hasta acá, voy a tener solamente dejar pasar un cierto nivel de frecuencias que están ubicados entre estos dos rangos, y entonces tengo un sistema pasabanda. El sistema pasabanda es la multiplicación del sistema pasa altas por el sistema pasa bajas, pero contemplando que la frecuencia del pasa altas tiene que ser menor que la frecuencia del pasabanda.
de pasa alta, de pasa bajas, perdón. Y el último sistema, que sería el sistema rechaza banda, parto otra vez del mismo concepto o de un concepto similar, y lo que yo quiero es que todas las frecuencias sean capaces de pasar por mi sistema, exceptuando un cierto rango de frecuencias muy particular que no quiero dejar pasar. Y entonces esas frecuencias se convierten en estas que están acá. Va a dejar pasar todas estas, va a dejar pasar todas estas. Esta parte es un sistema pasabajas y esta parte es un sistema pasaltas. Y la forma de combinarlos, H del rechaza banda, va a ser igual a el sistema pasa altas más el sistema pasa bajas. Pero ahora la frecuencia del pasa altas es mayor que la frecuencia del pasa bajas, y por lo tanto cuando sumo los dos sistemas, entonces tengo ya un sistema rechaza banda, que esta parte que está acá, esto que está definido en estos lugares, o sea, esta banda de frecuencia y esta banda de frecuencia que está acá, son las frecuencias de rechazo o aquello que quiero quitar de mi sistema para que no altere o para que sea considerado como ruido. Entonces, el sistema rechaza banda quita algunos componentes, el sistema pasabajas deja únicamente unos componentes, el pasabajas deja todos los componentes desde 0 hasta la frecuencia de corte, y el pasa altas deja los componentes de la frecuencia de corte en adelante. Y con esos 4 sistemas, que son pasabajas, pasa altas, rechaza banda y pasa banda, son con lo que se construyen todos los sistemas de filtrado que existen en la actualidad para poder limpiar o depurar la adquisición de la señal.